Les quiero invitar a buscar en sus Biblias Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3, estaremos terminando hoy este capítulo, de los versículos del 18 al 22. Primera de Pedro 3, 18 al 22. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En esta tarde, en esta bella tarde de diciembre, ¿verdad? El Señor nos ha regalado el mensaje titulado El Evangelio de Cristo, su juicio y su gloria. El Evangelio de Cristo, su juicio y su gloria. Bueno, padecer por la causa de Cristo es agradable a Dios. De hecho, Dios los llama bienaventurados a los que padecen por causa de la justicia. Y eso sucede, según el apóstol Pedro, cuando nosotros predicamos de Cristo, cuando llevamos ese mensaje maravilloso del Evangelio a toda criatura. Y el apóstol Pedro nos dice que llevar este mensaje debe hacerse de una forma. Primero debemos saber lo que estamos hablando. O sea, debemos conocer el mensaje del Evangelio y qué es lo que dice. Hoy que estábamos en la tarde llevando el mensaje del Evangelio a muchos, de hecho esa fue mucha de mis preguntas. ¿Conoce el Evangelio? Sí. Y si alguien le pregunta, ¿qué le diría? Y ahí quedaba el asunto. Entonces era la oportunidad para hablarles. Porque muchos nada más han escuchado, pero no saben qué es el mensaje del Evangelio. Los creyentes, todos los creyentes, porque si no, ¿en qué hemos creído? Pero también el apóstol Pedro nos dice que debemos llevar ese mensaje con mansedumbre y respeto, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Así debe ser llevado. Todo creyente, entonces, debe llevar este mensaje del Evangelio y conocerlo. Porque si hemos de padecer por causa de la justicia, por causa de la esperanza que hay en nosotros, debemos conocerlo. Los apóstoles sufrieron, fueron encarcelados y murieron por ese Evangelio. Y si hemos de padecer por causa del Evangelio, y si fuera necesario hasta morir, pues yo no quiero morir por una mentira o por algo que no sé. Yo quiero morir por la verdad del Evangelio. Conocerlo entonces. Y Pedro nos está hablando acerca de padecer. También el apóstol Pedro nos ha llevado a algunos paralelismos en esto. Bueno, los cristianos llevan el Evangelio. Cristo vino a traer el Evangelio. Él vino a anunciar el Evangelio del reino. Y Cristo padeció por causa de este Evangelio. La iglesia de Cristo padece por llevar este Evangelio. Muchos creyentes padecerán persecución por causa de él, como lo he dicho. El corazón del hombre rechaza, se opone a la verdad del Evangelio, rechaza la verdad, la justicia de Dios. Se oponen a la verdad de Dios, a esa justicia. Y por esa causa son perseguidos, porque quieren vivir según sus caminos, según sus corazones, y no quieren rendirse a Cristo y a esa justicia. Los pasajes 19 y 20 que tenemos en esto que acabamos de leer son controversiales para muchos, mal usados para apoyar ideas de que Cristo fue al infierno a predicar a los condenados. O también, otra mentira que anda por ahí, es que hay una segunda oportunidad después de la muerte.
Y muchos han usado estos pasajes para eso. Entonces son pasajes interesantes para estudiar en esta noche. Obviamente, engaños del diablo. Engaños del diablo. Y finalmente, Pedro nos va a llevar a la gloriosa verdad de aquel a quien predicamos, de aquel que resucitó y está en los cielos y es nuestro Rey victorioso, que intercede por su pueblo. Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, salvación solo en Cristo y su Evangelio. Bueno, el versículo 18 nos enseña acerca del Evangelio y la suficiencia de que solo Cristo, una de las doctrinas de la gracia, solo Cristo, solo su sacrificio de una persona y su sacrificio único y necesario y poderoso para salvar. Una sola ofrenda por el pecado, capaz de limpiar la culpa por el pecado de su pueblo. Cuando se lee el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar cómo los sacerdotes tenían que hacer muchos sacrificios y una vez y tras otro y tras otro. Y aquellos hombres venían, ponían sus manos sobre aquel animal. Él llevará mi culpa, Él llevará. Pero todos señalaban a Cristo. Todos señalaban aquel único sacrificio que sería una vez dado para salvación de su pueblo. Ese final sacrificio por el pecado. El pecado que lleva consigo desobediencia, rebelión, maldad. Y todo ello al final es un rechazo de Dios, quien es santo, justo y el único Dios verdadero. Todo pecado, ¿qué merece? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, dice la Biblia, la muerte. Pero en el amor y la misericordia del Señor y para cumplir la promesa que había sido dado, Dios envió a su Hijo a rescatar pecadores. Esa sabiduría maravillosa, ese amor de Dios, esa promesa de salvación. Pero miremos y asombrémonos del único y perfecto sacrificio. Único y perfecto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. No se necesitó más, solo uno. Y cuando nosotros pensamos en la cantidad de pecados, en la multitud de pecados de cada uno de nosotros y la de su pueblo, y que solamente fue necesario un sacrificio, nos debemos de asombrar del poder de nuestro Salvador, de la eficacia de su salvación. No hay en el mundo nadie que haya hecho lo que Cristo hizo, una perfecta vida y santidad como Él. No hay religión aparte de la religión cristiana que pueda darte completa paz. Un solo sacrificio, el del Hijo, suficiente para que el Padre perdonara a su pueblo en su Hijo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Tenemos seguridad? Hoy llevábamos un tratado que dice, asegúrate, amigo, asegúrate, hermano, que tu salvación esté basada en la sangre de Cristo y su justicia. En la sangre de Cristo y su justicia. Toda religión que ofrezca algo más que Cristo, es un engaño, es una mentira, es un engaño. Toda religión que no presente a Cristo como el único justo, como el único que puede llevarnos a Dios, es una religión que no está proclamando la única verdad. Solo Cristo. El Hijo bendito, el cual es Dios, fue a la cruz en su naturaleza humana y divina, unido en una sola persona, Jesucristo. Murió en su carne, pero no como Dios, porque Dios no muere. Murió porque fue necesario para nuestra salvación. El pago fue completado para los pecados pasados, presentes y futuros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Y nosotros deberíamos meditar y alabar a Dios constantemente por esto. Con un solo sacrificio. Qué maravillosa salvación, qué misión de rescate cumplida. Vino a salvar injustos para llevarnos a Dios. Su misión fue dar su vida y en su muerte vida nos dio. La Biblia nos llama injustos porque no hay ni un solo justo. Nunca fuimos justos hasta el día en que estábamos en Cristo.
justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El Mesías vino y con un solo sacrificio cumplió el plan divino, pero no quedó en la cruz, no quedó en la tumba, como lo afirma el versículo 21. Por la resurrección de Jesucristo, el pueblo de Dios cree en esa resurrección. Cristo fue levantado con poder y Él como Dios dio su vida, pero también la volvió a tomar. Él está vivo. El Cristo que fue clavado, al cual atravesaron con una lanza, no pudo ser vencido por la muerte. Él venció la muerte. Él venció el aguijón y su vida prevaleció. Y porque Él vive, su pueblo también vivirá. Amén. No vas a poder ir al cielo. El versículo 18 dice algo muy hermoso. Dice, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Nunca había meditado un poquito en esa palabra y lo que significa. En la antigua Grecia, para presentarse delante de una autoridad, usted no podía ir solo. Digamos, si nosotros quisiéramos ver una autoridad, mire, yo saco una cita porque quiero verme con esa autoridad. No sucedía así. Esa palabra lo que indica es que usted necesitaba un intermediario para ver a esa persona que era superior a usted. No podía presentarse delante de esa persona. Usted necesitaba un intermediario para ponerlo delante de él. Aquel templo, aquel sacerdote, aquella ofrenda. El hombre no podía presentarse solo, el pueblo judío. Ya no tenemos un templo físico, no necesitamos más sacrificios, no necesitamos más sacerdotes. Tenemos un sumo sacerdote, tenemos a Cristo y tenemos ya una ofrenda dada. Gloria a Dios. Por Él podemos ser llevados delante de Dios, el Padre, y presentados delante de Él como santos, justos y sin mancha. Los injustos, ahora justos. ¡Qué maravilloso el mensaje del Evangelio! Y Pedro, con esta introducción y este versículo que es riquísimo en doctrina, nos prepara entonces para hablarnos de ese Cristo que nos vino a traer ese mensaje de salvación en su cumplimiento, con su venida, con su muerte, con su resurrección. Y entonces nos prepara para algo. ¿Qué nos prepara? Salvación en medio del juicio. Salvación en medio del juicio. No hay otro en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo, el Hijo Eterno. Ese mismo Cristo que resucitó ya existía desde la eternidad. Y fue Él por su Espíritu, por medio de un hombre que habló a gentes en el pasado. Y específicamente el apóstol Pedro usa a un hombre y ese es Noé. Noé nos habla de este hombre que estuvo en estos primeros tiempos de la humanidad y cuando vino ese primer juicio a este mundo. Y quiero que busquemos o volvamos la página o 2 páginas atrás tal vez. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 11 y 12. Dice así, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Entonces este versículo nos revela una realidad que ya habíamos estudiado, que el Espíritu de Cristo estuvo en aquellos hombres para que nos revelaran las cosas que hoy nosotros tenemos escritas en este libro. Ese Espíritu de Cristo estuvo en ellos para hablar las verdades de Cristo y hablar su Evangelio. Y en aquellos tiempos
Nos cuenta entonces el apóstol Pedro que no fue una excepción en la vida de un hombre llamado Noé. Noé. Y la Biblia nos cuenta cuál fue la condición en la cual estaban los hombres en esos tiempos. Cómo la humanidad comenzó a descomponerse inmediatamente. Cuando nosotros tenemos una fruta, pensemos en una manzana, se cae la manzana, se golpea la manzana y ya esa parte queda golpeada. Y poco tiempo después, ¿qué comenzamos a ver en toda la manzana? Cómo se comienza a podrir toda la manzana. Así fue la humanidad. El pecado llenó cada parte de esta humanidad. Aquel primer pecado de Adán comenzó rápidamente a llenar cada parte y área de la humanidad. En Génesis capítulo 6, versículo 5, leo para ustedes. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios, por lo tanto, decide traer juicio a este mundo. Fue el primer juicio para toda la humanidad. El anuncio de un juicio que vendría fue por agua, pero el segundo será por fuego. La Biblia nos dice también cómo era la vida de la gente en aquellos tiempos. En Mateo 24:38 Cristo dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Las personas vivían sin importarle Dios. Casarse no es malo, de ninguna manera. Pero lo que está dando a entender es que vivían sin temor a Dios. Vivían sin importarle Dios. Vivían sus vidas para sí mismos. Sus deseos eran solo disfrutar de las cosas temporales. En sus pensamientos no había Dios. Pero Dios, que es un Dios rico en misericordia, un Dios paciente, aún llevó el mensaje del Evangelio antes de traer juicio a esas gentes. ¿Cómo lo hizo? Pues por medio de este hombre Noé. En el libro de Génesis se nos cuenta en detalle cómo Dios lo llamó y cómo le dio la orden de construir un arca para salvación de él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Fueron más de 100 años construyendo esa arca, y durante todo este tiempo la Biblia nos dice qué estuvo haciendo Noé, además de estar serruchando, cortando árboles. ¿Qué estuvo haciendo ese hombre por más de 100 años? Segunda de Pedro, si quieren pueden buscarlo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Durante todo este tiempo Noé habló a los hombres de la justicia que solo está en Dios. Les predicó que la única salvación está en Dios y que Dios traería su juicio, que debían arrepentirse y creer en Dios, y que Dios estaba proveyendo salvación. Aquella arca era o simbolizaba un tipo de Cristo, porque el que estuviera ahí adentro y creía sería salvo. Bueno, todos sabemos la historia del arca de Dios, porque no es el arca de Noé, es el arca de Dios. No es la primera historia del zoológico ambulante. No es, niños, la bonita historia de los animalitos, ¿no? El arca de Noé nos habla del juicio de Dios. Y así debemos hacérselo saber a nuestros hijos. Del juicio de Dios hacia esta humanidad. Juicio por el pecado. Dios traería a esta humanidad muerte por su maldad. Y durante todo ese tiempo Noé estuvo predicando y predicándole a los hombres acerca de la única salvación que se encuentra en Dios, de aquella única justicia. Él fue un predicador, un pregonero, así lo dice la Biblia. Y en medio de ese juicio,
En medio de ese juicio que Dios traería a la humanidad, Dios salvaría a 8 personas. Y es algo que se repite en la Biblia, ustedes saben, salvación en medio del juicio. Una y otra vez, una y otra vez. Salvación en medio del juicio. Y aquí nosotros lo vemos. Así lo cuenta la Biblia. Vamos a buscar Génesis capítulo 7, versículos 22 al 24. Génesis capítulo 7, versículos 22 al 24. Dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él, y los que con él estaban en el arca. El juicio de Dios. Y en medio de ese juicio, salvación. Durante muchos años Noé predicó por medio del Espíritu de Cristo y anunció arrepentimiento y creer en Dios. Creer en la salvación que Dios estaba proveyendo, ese mensaje de salvación, esa buena noticia. Hay buena noticia. Viene un juicio, pero hay buena noticia. Crea en Dios, arrepiéntanse, dejen sus malos caminos. Dios traerá juicio, pero aún así no creyeron. Pero un día, porque sucede que no llovía, ¿verdad? Entonces, ¿no? ¿Cómo va a traer Dios un diluvio? ¿Cómo va a traer aguas? Sí. Y la gente no creía. Pero un día, ya no hubo más tiempo. Comenzó a llover 1 gota, 2 gotas, 3 gotas. Y aquello fue una inmensidad. Se abrieron las fuentes de los cielos. Dios cerró la puerta de aquella arca y murió toda la humanidad que no estaba en esa arca. Por su pecado murieron y sus almas hoy están en el infierno. Las almas de todas esas personas están en el infierno. Eso es lo que el apóstol Pedro llama en el versículo 19 espíritus encarcelados. No es que Cristo fue y predicó a ellos. ¿Para qué iría a predicar Cristo si la salvación es en esta vida? No tiene ningún sentido. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que Noé predicó a todos ellos. Esas personas en su pecado murieron y ahora ellos están en el infierno. Ellos están encarcelados, esos espíritus, esas almas están ahí en el infierno por su pecado, por su maldad. El infierno es una realidad de la cual no hay escapatoria para el pecador que no se arrepiente. Ahí estarán todos aquellos que mueren y de esta condición estarán en condenación y ira perpetua. ¿Saben? Dios está en el infierno. ¿De qué manera? En su ira. Ahí está, en su ira. En esa condenación que ha dado a todo pecador no arrepentido. No hay escapatoria. El versículo 19 ha sido tomado por muchos para decir que Cristo fue al infierno y predicó a las almas de los perdidos. Eso es para decir entonces que hay una segunda oportunidad, pero no es lo que el apóstol Pedro quiere decir. Lo que el apóstol Pedro quiere decir es que Noé, en el Espíritu de Cristo, predicó a ellos, no se arrepintieron, murieron por su pecado, Dios trajo juicio y están encarcelados, espíritus encarcelados. No es que Cristo bajó a los infiernos para predicar a almas que están ahí. En la segunda mitad del siglo XVI, el cardenal Roberto Bellarmino introdujo una noción que ha sido sostenida por muchos católicos romanos. Y es que Cristo en su espíritu fue a liberar las almas de los justos que se arrepintieron antes del diluvio y que habían quedado en el limbo,
es decir, entre el cielo y la tierra en que estaban, según Belarmino, las almas de los santos del Antiguo Testamento. Y eso es lo que cree la Iglesia Católica Romana. Es lo que cree. Tal enseñanza no está en la Biblia, no está. Es una falsedad, es una mentira del diablo para hacer creer a los hombres que hay otra oportunidad. Y que entonces cosas como la oración a las ánimas, ¿verdad? Porque eso también es parte de esas creencias que están ahí. Que cuando una persona muere y que fue muy mal, entonces hagamos el novenario, eso, ¿verdad? Vamos para ver si lo sacamos de ahí. Ni 1000 oraciones podrían sacar a una persona de ahí. Están encarcelados. Espíritus encarcelados, dice la palabra de Dios. Solo hay 2 lugares, o cielo o infierno. En Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Otro versículo que la gente usa para decir que Cristo fue el infierno. Esas partes más bajas de la tierra no se refiere al infierno. Cristo vino de los cielos, se encarnó, estuvo en esta tierra y fue a los lugares donde nadie quería ir. Donde estaban esos pobres, donde estaban los desechados, amigos de pecadores, donde estaban los leprosos, donde estaban los necesitados, donde estaban los despreciados. Cristo fue a ellos. Donde estaban los samaritanos, que eran despreciados, y Cristo fue. El día que Cristo murió, su alma no fue dejada en el Seol, sino que fue a su Padre. Y es confirmado por las mismas palabras de Cristo en la cruz del Calvario, cuando le dijo a aquel malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Qué terrible aquel día del juicio de Dios. Qué terrible. Podemos pensar, ¿cuántas personas murieron aquel día en el diluvio? Fueron miles. Millones posiblemente, no sé cuántas, pero en un solo momento, al infierno. La Biblia dice, no eran justos. Busquemos 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20. Dice, los que en otro tiempo, dice, desobedecieron, no fueron justos. Fueron desobedientes, no escucharon, no obedecieron el evangelio. No obedecieron la palabra, desobedientes. El mismo pecado que heredaron de Adán, la desobediencia. Hombres y mujeres de todas las edades vieron que las palabras de Noé no eran simples palabras, que eran las palabras verdaderas de Dios y que se cumplieron. Hay un Dios, hay un juicio y hay un infierno. Por otro lado, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19, nos presenta también una realidad que está ahí. El hombre tiene un cuerpo y un alma, o espíritu, que sería lo mismo. Porque en la Biblia se usan esas 2 palabras, se intercambian, tanto espíritu como alma. Dicótomos. La vida, la existencia humana no termina con la muerte. Como dicen, no, ahí se muere todo, ahí queda ya, murió, y la tumba, y sacate y vámonos. No, no es así. No es así. Todos tienen un alma, y una vez que viene la muerte, ese cuerpo y esa alma se separan. El alma tendrá uno de 2 destinos eternos, o el infierno o el cielo. Ese infierno, el apóstol Pedro lo presenta como una cárcel. Una cárcel. No sé si usted alguna vez ha tenido ¿cómo decirlo? Ha tenido que ir a una cárcel. No es un lugar agradable.
No es un cementerio, es una cárcel. Ahí hay personas que están vivas. Ahí hay personas que recuerdan las cosas que hicieron, aunque muchos las niegan, ¿verdad? Ay, no, yo no debería estar aquí, ¿verdad? Hay otros que tal vez inocentemente están ahí porque puede darse, porque esta justicia humana no es perfecta. Pero es un lugar donde las personas, muchas de ellas, están esperando ¿qué? Un juicio. Están esperando un juicio. Y así es el infierno. El infierno es un lugar donde van las almas esperando ese juicio de Dios. Pero mientras están ahí, y los que han estado en una cárcel que y han visto no es nada agradable, no se compara a esa cárcel que se llama el infierno, donde el gusano nunca muere, es un tormento eterno, donde la llama nunca se apaga y a pesar de haber fuego, la Biblia dice que hay tinieblas, donde está el crujir de dientes. Eso no es por el frío, no, eso lo que indica es como cuando aquellos hombres apedrearon a Esteban, dice que crujían sus dientes, es la rabia, es ese odio que existe ahí. No vas a ir a tener tus vacaciones ahí. Es un lugar horrible y terrible. Y es por la eternidad. Y es por la eternidad. Están encarcelados. El mismo apóstol Pedro dice esta realidad en 2 de Pedro 2:9. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Reservados para el día del juicio los injustos. En esa misma condición el apóstol Pedro dice lo siguiente, dice en 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ese infierno, esas prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Quiero decirte algo, no va a haber errores en los que vayan al infierno. No va a haber errores. Los jueces en este mundo se podrán equivocar en enviar a alguien a la cárcel, pero Dios no se va a equivocar a quien mande al infierno. No se va a equivocar. No va a haber error en quien esté en ese lugar. No va a haber error. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Teman a él. Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero qué maravillosa es la misericordia de Dios, porque en medio de aquel juicio, de aquel diluvio, Dios salvó a su pueblo. Él salvó a aquellos en quienes derramó su gracia. Aquella arca tenía una puerta. Cristo es la única puerta. Y por ella entraron 8 personas y ellos fueron salvados. Y niños, escúchenme bien, niños. En esa arca entraron muchos animalitos. Pero los animalitos no tienen alma. Los animalitos no tienen alma. Son las personas las que deben ser salvadas. Tú, niño, necesitas la salvación. Tú necesitas a Cristo. Esa arca te debe recordar que tú necesitas estar en Cristo. Y que hay un juicio para todos. Aquellas aguas de juicio se elevaron encima de los montes y esa arca fue sostenida por el poder de Dios. Ninguno pereció, porque la gracia de Dios salva a pecadores. Salva a pecadores. Y entonces Pedro introduce un tema importante en medio de esto. Y es entonces la nueva vida que viven los creyentes. Esa salvación que Dios da, como dice Tito, que su gracia nos salva.
también nos enseña a vivir la vida justa, santa y piadosamente, dice Pablo a Tito. Y así es, la vida cristiana es una vida que ahora se vive para el Señor. Dice el versículo 21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Las aguas del diluvio limpiaron aquella tierra para comenzar una nueva vida. ¿Quiere decir esto que el bautismo salva o que tiene poder para limpiar el pecado? No, en ninguna manera. No es así. La Biblia dice que el único que puede limpiar nuestros pecados es Jesucristo por su sangre. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nada más. Pedro relaciona entonces aquel evento del pasado con aquella familia en el arca sobre las aguas y aquel diluvio de 40 días y 40 noches como una sombra del bautismo para los que habían de creer en Cristo para salvación. Dios salvó a aquella familia por gracia y obedecieron al Señor entrando al arca y creyeron que Dios traería un diluvio cuando nunca antes había llovido. El bautismo es una ordenanza del Señor, no limpia de pecado, no quita las inmundicias, pero es una señal para el creyente de la salvación que Él da a su pueblo. Y es una de las primeras muestras de esa fe obediente. Esa aspiración de la cual habla el apóstol Pedro puede ser entendida como ese ruego a Dios. Oh Señor, yo quiero vivir para ti. Quiero vivir una vida santa y limpia para ti. Oh Señor, gracias por darme tu salvación. Y este bautismo es esa señal para mi vida de que yo quiero vivir para ti. El bautismo es un acto visible de la obra interior que Dios ha hecho en nosotros, de que ahora estamos en Cristo. Así como aquellos estuvieron en el diluvio y pasaron en medio de la muerte a una nueva vida, a una nueva tierra, ahora sí los creyentes también han muerto de una forma espiritual al pecado. Han sido unidos a Cristo en su muerte. Y cuando salen del agua en el bautismo, ellos resucitan a una nueva vida, mostrando la vida de Cristo en ellos. Es la vida de los que han pasado de muerte a vida por la resurrección de Jesucristo. Es la fe de aquella vida que está en Cristo, de aquel que cree que no morirá porque está unido a Cristo. Esa es. Los que son bautizados deben hacerlo con una limpia conciencia, nunca por engaño. No debe haber falsedad. Por eso cuando nosotros entrevistamos a las personas que vienen para ser miembros de la iglesia, les preguntamos, ¿está usted consciente? ¿Hay en usted una limpia conciencia que puede decir que en el momento en que usted recibió salvación, comenzó una nueva vida? Dejó el pecado, renunció a la maldad, comenzó a vivir la vida que corresponde a los hijos de Dios. ¿Puede decirlo con limpia conciencia? Es parte de eso. No debe haber engaño, sino una sinceridad de que si hemos sido salvados, entonces vivir la vida que corresponde a esa salvación. Regularmente no lo preguntamos, solo lo afirmamos. Pero ¿qué tal si cuando una persona es bautizada le preguntamos, ¿estás seguro de que deseas ser bautizado? ¿Estás seguro de que has sido limpiado de tus pecados? ¿Estás seguro que has sido librado de la ira y la condenación eterna? ¿Confías que entras ahora a formar parte de la iglesia visible de Cristo y que vivirás según la vida que has recibido? Y esa persona con una limpia conciencia debería decir, sí, amén, como un testimonio, en una limpia conciencia de que estamos en Cristo. Qué gozo para los salvados saber, yo iba rumbo al infierno, pero el Señor me salvó. Yo iba directo a esas prisiones de oscuridad, pero Cristo me salvó. Gloria a Dios. Salvación y el poder le pertenecen a Cristo. Ahora Pedro finalmente nos lleva a ver aquel que está en los cielos, aquel que ha resucitado, que es Jesucristo. Ese que vino y predicó
ese que vino y trajo el cumplimiento de la promesa, el evangelio del reino. Ese ahora está en los cielos, ese es nuestro Rey victorioso y de ese nosotros predicamos. Habrá quienes lo rechacen, habrá quienes lo crean, eso solo está en el poder de Dios. Y nosotros podemos pensar como aquellos 8 personas, ¿por qué a mí? ¿Por qué me salvó a mí? 8 personas. ¿Por qué de toda mi familia me salvó a mí? ¿Por qué entre todos los compañeros que yo tenía en la escuela me salvó a mí? Por gracia. Por gracia. Para gloria de Él. Para honra de su nombre. Yo pienso en todos los reinos, en todos los gobernantes de este mundo, aquellos que han conquistado muchos pueblos y se han levantado como poderosos, y sus reinos han sido y han durado por siglos, pero al final, ¿de qué sirvieron todos esos reinos? ¿De qué sirvieron todo ese poder, todas esas riquezas, todas esas cosas? De nada han servido. Porque si no estaban en Cristo, están en el infierno. Están en el infierno. Si no se arrepintieron de sus pecados, están esperando el juicio de Dios. Todos esos reyes, todos esos grandes y poderosos. Pero hoy, la iglesia de Cristo, los salvados de Dios, tienen la confianza de que Cristo está en los cielos y es su mediador. Y de que serán llevados delante del Padre. Ese Cristo tiene toda autoridad. Él tiene todo poder. Él ha subyugado a todos. Y un día Él volverá. Y todos verán a aquel que fue crucificado y aquel que resucitó. ¿Quién tiene el poder? Al final, ¿quién tiene el poder? Es Él. Es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que trajo el mensaje del evangelio, tan sencillo, pero que nos habla de ese victorioso Salvador. Victoria, victoria cantábamos ahora. Él es nuestro Rey victorioso, nuestro Salvador, que venció la muerte y resucitó. Aquel que ha vencido a los enemigos, aquel que ha traído juicio a los hombres y traerá una vez más juicio a este mundo. Y la gente no cree. Hace unos días llovió un montón aquí en Costa Rica, ¿verdad? Tuvimos serios problemas aquí en Costa Rica. Y algunos hermanos me decían, ¿y cómo es que la gente no cree que hubo un diluvio? Si vea lo que poquito llovió y vea cómo estamos. Pero Dios no volverá con lluvia a este mundo. No volverá así. Él vendrá en fuego a los que no obedecieron ni creyeron el evangelio. De su santa morada vendrá. Él traerá salvación a su pueblo en medio del juicio, finalmente. Porque así será. Los ángeles caídos, el diablo, todos sus demonios recibirán su final castigo en el lago de fuego que arde con azufre. Y todos los que no creyeron, todos los que no se arrepintieron, estarán ahí en cuerpo y alma. Mire, no es cualquier mensaje el que llevamos. No llevamos cualquier mensaje. Llevamos el mensaje glorioso de nuestro Salvador. Llevamos el mensaje glorioso de aquel que está sentado a la diestra del Padre. Es el mayor y mejor mensaje. ¿Cómo no debemos aprenderlo y manejarlo para poder expresarlo de la mejor manera? Creerlo, retenerlo, perseverar en él, como dice 1 Corintios. Es el mensaje maravilloso de nuestro Salvador. Por aquel por el cual los hombres han sufrido, han padecido y han muerto. Noé posiblemente padeció burlas por predicar a una generación mala, pero aún así fue un pregonero de justicia. Si sufrimos por llevar este mensaje, amén.
Porque no hay otro mensaje como este. Del Cristo glorioso, del Cristo que resucitó, del Cristo que venció la muerte, por el Cristo que traerá juicio a este mundo. El Padre traerá juicio a este mundo por medio del Hijo. Por medio del Hijo. Que nos digan locos. Que los digan, bueno, es que mire, nada ha pasado, el mundo sigue igual. Vea la inteligencia artificial y vea cómo estamos. ¿No? Dios está en control y Él traerá juicio. Los suyos no caerán. Cristo está en su poder. Su iglesia no ha sido vencida después de miles y miles de años. Cristo resucitó y hoy después de 2000 años su iglesia continúa y todos los imperios han caído y las ideas y pensamientos perecerán, pero el evangelio continuará intacto para dar perdón, para dar vida en su Hijo Jesucristo. ¿Qué sucederá al final de los tiempos? Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículos 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Doblarán la rodilla. Para terminar en esta noche, el capítulo 3 de Primera de Pedro nos llevó a considerar nuestra vida ahora en el temor de Dios y nuestras relaciones con otros. Nuestras relaciones con jefes, nuestras relaciones como esposos, nuestras relaciones con otros. Para vivir una vida en el temor de Dios. Para vivir para la gloria de Dios, siendo más como Cristo. Nos llevó a recordar que mientras estamos en esta vida somos llamados a llevar el evangelio, conocerlo y predicarlo fielmente, y que si por esta causa padecemos, eso es la voluntad del Señor. La vida cristiana es por gracia y somos llamados a servirle en santidad. No nos engañemos. Primera de Pedro 3 nos llama a que no nos engañemos. Si estamos tratando de vivir otra vida que no es la vida cristiana, diciendo que somos cristianos, una vida como la del mundo, o si se cree que por asistir a una iglesia se tiene salvación, cada uno debe revisar su vida y ver si ese mensaje del evangelio ha transformado su vida. Porque el día que Dios traiga juicio, debes estar seguro de que estás en Cristo. Porque no habrá más oportunidad. No juegues a la vida cristiana. Cristo murió y resucitó, está en los cielos y un día volverá. ¿Cómo vas a predicar de la justicia si no estás viviendo siendo un siervo de justicia? ¿Cómo vas a predicar? ¿Cómo vas a llevar el evangelio? ¿Cómo vas a hablarle a otros de Cristo si no estás viviendo para Cristo? Examina tu vida delante de Dios. Por otro lado, no nos desanimemos en predicar. Dios sabe a quién salvará. Dios sabe. Dios sabe. Sigamos siendo fieles en dar el mensaje. Él sabe a quién dará su gracia. Él sabe. Mírate a ti mismo. Yo me veo a mí mismo. De entre todos, el Señor quiso salvarme a mí. Mírese usted. Cuando la gente pensaba que no había posibilidad para usted, el Señor lo salvó. El Señor lo salvó. Qué gozo, qué bendición estar en Cristo. Y ser un día, es que imaginémonos, qué maravilloso ser llevado por Cristo a la presencia de Dios. Qué gozo y qué alegría. Llevados por el Hijo de Dios. Qué maravilloso. Alabado sea el Señor por su salvación. Amén. Finalmente recuerda esto. Hay un infierno para todo pecador no arrepentido. Esa cárcel, o como muchos lo han llamado, el estado intermedio, no el limbo, porque ahí está
el alma de todos aquellos, los espíritus de todos aquellos que no han creído, que no se han arrepentido por su justo pecado, justa condenación. Esas almas esperan ahí, en tormento, el día final del juicio, donde un día serán llamados a cuentas en cuerpo y alma y serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cristianos no pasarán por esa muerte segunda. Los creyentes. Mira, de ese lugar no hay escapatoria. No hay. No hay. No hay oración que te pueda sacar de ese lugar. La ira de Dios está en ese lugar. Y no habrá juez más alto al que puedas apelar. En el infierno no hay sala cuarta. No hay. No hay recurso de amparo. No hay. Porque el juez de toda la tierra habló. La Biblia en muchas ocasiones habla del infierno. En los 27 libros del Nuevo Testamento, según el hermano Joel Vicky, el infierno se menciona 234 veces en el Nuevo Testamento. La palabra o la idea del infierno, 234 veces en los 27 libros. Y él da un ejemplo muy hermoso. Voy a leer primero Mateo 7:13. Mateo capítulo 7, versículo 13. Bueno, ilustrador y de temor. Dice Mateo 7:13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Imagínate que que los 27 libros son una carretera de 27 kilómetros. Y que en los 27 kilómetros hay 234 anuncios que dicen infierno, 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 infierno. Te pregunto, ¿seguirías en ese camino? ¿Seguirías en ese camino? Ancho es. Muchos irán ahí. Muchos que confiaron en la religión. Muchos que se creyeron buenos. Los impíos, los mundanos llegarán a ese lugar. ¿Seguirás en ese camino? El camino que lleva a la perdición. Por amor a tu alma, hay un camino que lleva a la vida. Es Jesucristo. Es Jesucristo. En el versículo 20, el apóstol Pedro dice lo siguiente. En 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Se acabó. Se acabó la paciencia. Y vino el juicio. Sí, Dios es paciente, pero tiene un límite. Tiene un límite esa paciencia. Y vino juicio. ¿Cuánta paciencia Dios ha tenido contigo? ¿Cuántas veces has escuchado el evangelio? Tu papá, tu mamá, tu amigo, el pastor te ha hablado de Cristo, te ha hablado de que hay un infierno, y sigues ahí sin arrepentirte y sin creer en Cristo, y sigues en tus pecados. Hay un infierno. Arrepiéntete de tus pecados. Sí, Dios es paciente. De hecho, Él tiene colgado su arco en los cielos. Cuando veas el arco iris, recuerda, hubo un diluvio. Hubo un juicio de Dios. Pero un día Él volverá a tomar ese arco para traer juicio a este mundo por fuego. Su arco está colgado, pero pronto vendrá en juicio. Pero también, ¿qué sabes de tu vida? ¿Tendrás vida? Porque una vez que mueras, ya no hay oportunidad. Ya no hay.
No te engañes. ¿Tú piensas que nada pasará? ¿Que esa vida en pecado en la que andas no tendrá castigo? ¿Que esa mentira en la cual vives, que ese adulterio, que esa hipocresía, tú que solo piensas en lo material, que pones tu felicidad en las cosas de esta vida, que no tendrá consecuencias eternas? No te engañes. Estás viviendo en la paciencia de Dios, pero esa paciencia puede terminar. Y como está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ese juicio pronto vendrá. Les invito a buscar 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 15. Dice el Señor, 2 de Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Cuánta paciencia de Dios y bondad para los suyos. Para los suyos. Solo hay uno que puede presentarte limpio, librarte de ese infierno y darte una nueva vida. Es Cristo, el Cristo victorioso, el Cristo que ahora está a la diestra del Padre, el Cristo que tiene tanto poder que nada está fuera de su control. Dios quiere dar salvación a los suyos según su gracia. Oremos. Te alabo, Padre, y doy gracias por tu palabra. Las cosas secretas pertenecen a ti, pero las reveladas para nosotros, para que las hablemos, Señor, en medio de tu pueblo y las digamos a nuestros hijos. Y así las queremos decir, Señor, aún nuestros hijos necesitan saber de estas cosas. Que hay un infierno. Señor, nosotros mismos debemos ser llamados a revisar nuestras vidas y considerar que si hemos recibido esa salvación, debemos de vivir con vidas agradables a ti, en una limpia conciencia, en aquella promesa, en aquella señal que hicimos, Señor, en el bautismo. Perdona, Señor, a tu pueblo. Pero también, Señor, te ruego y te suplico que traigas salvación a aquellos que no te conocen, que no sigan por ese camino que lleva al infierno. No podrán presentarse delante de ti sin tu Hijo. No habrá para ellos esperanza. Tráele a cada uno que no te conoce en tu misericordia convencimiento de pecado, arrepentimiento para vida y fe en tu Hijo Jesucristo. Padre bueno y justo, tú que eres el Dios vivo y verdadero, da salvación en tu misericordia. Estas palabras, Señor, están escritas ahí para que las creamos. Habrá un juicio, hay un infierno, hay condenación, pero también hay salvación en tu Hijo.